El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados e indicadores financieros correspondientes al mes de marzo del 2023. A cargo de la presentación estará Mario Coronel, analista de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Los préstamos de consumo en moneda nacional tuvo un ligero aumento con respecto al mes anterior y alcanza actualmente el 22,4%. El promedio de los préstamos comerciales tuvo un ligero incremento también y alcanza actualmente el 14%. Los préstamos para la vivienda llegan hasta el 11,4% y los préstamos para desarrollo tuvieron una leve disminución y alcanzan el 10,8%. Con respecto al promedio de las tasas pasivas, moneda nacional, este tuvo un leve descenso y alcanza actualmente el 5%. Por cartera de depósito, observamos que el promedio de los CDA en moneda nacional tuvo un leve descenso con respecto al mes anterior y alcanza actualmente el 9,1%. El promedio de los depósitos a la vista se mantiene prácticamente sin cambio y alcanza el 0,6%, mientras que el promedio de los depósitos a plazo eh, tuvo una leve reducción y alcanza el 6,3%. Con respecto a la curva de rendimientos de CDA en moneda nacional de los bancos, podemos observar que la curva de rendimientos al presente mes de marzo se encuentra por debajo de la curva de rendimiento registrada el mes anterior, excepto para los CDA con un plazo de hasta 180 días. En cuanto a las tasas en moneda extranjera, observamos que el promedio ponderado de las tasas activas en moneda extranjera tuvo un descenso y se ubica actualmente del 8,1%. En cuanto al promedio por cartera, observamos que el promedio de los préstamos de consumo el promedio de los préstamos de consumo en moneda extranjera tuvo un leve aumento con respecto al mes anterior y alcanza actualmente el 9%. Con respecto al promedio de los préstamos comerciales en moneda extranjera, este tuvo un descenso con respecto al mes anterior y alcanza el 8%. El promedio de los préstamos para la vivienda en moneda extranjera se redujo con respecto al mes anterior y alcanza el 8,2%, y el promedio de los préstamos de desarrollo alcanza el 8,2%. Con respecto a las tasas pasivas promedios ponderadas en moneda extranjera, observamos que el promedio tuvo un leve aumento con respecto al mes anterior y alcanza el 3,1%. O- Cuanto a eh, las tasas por cartera de depósito, observamos que el promedio de los CDA en moneda extranjera alcanza el 5,6%, el de los depósitos el 0,4% y el de depósitos a la vista y el de los depósitos a plazo alcanza el 3%. En cuanto a la curva de rendimientos de los CDA en moneda extranjera de los bancos, observamos que la curva de rendimientos registrada al presente mes se encuentra por encima de la curva de rendimientos registrada el mes anterior en todos los plazos, y también se encuentra por encima de la curva de rendimientos registrada en el mismo mes pero del año anterior. En cuanto al margen de intermediación bancaria en moneda extranjera, observamos que el margen de intermediación bancaria en moneda nacional tuvo un leve aumento con respecto al margen registrado el mes anterior. En cuanto al margen de intermediación en moneda extranjera, este tuvo un descenso con respecto al mes anterior y alcanza el 5,1%. En cuanto a las tasas activas por bancos, podemos observar que para los préstamos comerciales con plazo menor a un año, la tasa máxima registrada alcanza el 7,24%. La tasa mínima alcanza el 9,8%. Para los préstamos comerciales con plazo mayor a un año, la tasa máxima registrada alcanza el 21,46% y la tasa mínima alcanza el 10,35%. Con respecto a los préstamos personales de consumo con plazo menor a un año, la tasa máxima registrada es del 29,22% y la tasa mínima registrada fue del 12,46%.
cuanto a los préstamos personales de consumo, pero con plazo mayor a un año, la tasa máxima registrada fue del 29,18% y la mínima fue del 10,62%. Para los préstamos de tarjeta de crédito, observamos que la tasa máxima fue del 18,48% y la tasa mínima fue del 14,93%. Pasamos a la parte de operaciones bursátiles. El volumen negociado en la bolsa de valores registrado en el mes de marzo alcanzó 2,24 billones de guaraníes, lo que es un descenso con respecto a lo registrado en el mes de febrero. En cuanto al volumen negociado en bolsa por tipo de mercado, observamos que el 82,8% de lo negociado en bolsa de valores corresponde al mercado secundario y el 17,2% corresponde al mercado primario. En cuanto al volumen negociado por tipo de instrumentos, observamos que al mes de marzo el 32,9% corresponde a instrumentos de renta fija, el 63,9% corresponde a reporto y el 3,2% corresponde a instrumentos de renta variable. Con respecto al mes anterior, el volumen negociado en bolsa tuvo una disminución del 9,2%, pero un incremento interanual del 20,16%. Cuanto a los indicadores financieros, podemos observar la profundización del sistema que los créditos bancarios alcanzan el 40,1% del PIB, mientras los depósitos alcanzan el 42,9% del PIB. Cuanto a los indicadores de solidez financiera del sistema bancario, podemos observar que la liquidez alcanza el 38,09%, la rentabilidad alcanza el 17,8%, la morosidad se redujo y se ubica en el 3,3% y la solvencia aumentó y alcanza el 19,63%. Actualmente, el 11,5% de los créditos bancarios corresponden a segmentos de créditos renovados, el 0,6% corresponde al segmento de los créditos refinanciados y el 2,4% corresponde a los créditos reestructurados. Al mes de marzo, el 14,49% de la cartera de préstamos bancarios corresponden a las tres R anteriormente mencionadas, que son reestructurados, refinanciados y renovados. El 3,3% corresponde a créditos vencidos, el 1,43% corresponde a las medidas transitorias de liquidez y el 4,43% corresponde a las medidas excepcionales de COVID. En cuanto a la evolución de los depósitos, podemos observar que la evolución de los depósitos totales correspondientes al sector bancario y depósitos del sector privado, sin efecto cambiario, tuvo un crecimiento interanual del 3,6% y con efecto cambiario tuvo un crecimiento del 5,34%. Los depósitos en moneda nacional correspondientes al sector privado en el sistema bancario tuvieron un crecimiento de 4,71%. Los depósitos en moneda extranjera tuvieron un crecimiento interanual del 2,01%. En cuanto a la evolución de los créditos bancarios, podemos observar que sin efecto créditos concedidos al sector privado por parte del sistema bancario, podemos observar que sin efecto cambiario el crecimiento interanual fue del 7,6% y con efecto cambiario el crecimiento fue del 9,85%. En cuanto a los créditos en moneda nacional concedido al sector privado, estos tuvieron un crecimiento interanual del 6,15% y los créditos en moneda extranjera tuvieron un descenso en la tasa de crecimiento y actualmente alcanzaron un crecimiento del 10,64%. En cuanto a la evolución mensual y desestacionalizada, observamos que los depósitos en moneda nacional tuvieron un crecimiento mensual y desestacionalizado del 0,84%. Los depósitos en moneda extranjera tuvieron un crecimiento mensual y desestacionalizado del 2,58%. Los créditos en moneda nacional
crecieron en forma mensual y desestacionalizada 0,99% y los créditos en moneda extranjera tuvieron una caída del 1,38%. En cuanto a los depósitos totales del sistema bancario, estos alcanzan en ambas monedas y del sector público y privado, alcanza al mes de marzo un valor de 134,5 billones de guaraníes y esto representa un crecimiento mensual del 1,97% y un crecimiento interanual del 5,35%. En cuanto a los depósitos totales por entidad, pero en moneda nacional, observamos que la cartera total de los depósitos bancarios en moneda nacional alcanza un valor de 70,5 billones de guaraníes. Esto representa una caída mensual del 0,21%, pero un crecimiento interanual del 4,01%. En cuanto a los depósitos totales en moneda extranjera, al mes de marzo, la cartera total de depósitos en moneda extranjera alcanza un valor de 8.900 millones de dólares. Esto representa un crecimiento mensual del 4,98% y una variación interanual del 2,93%. En cuanto a los créditos totales del sistema bancario, tanto del sector privado como del sector público, alcanza un valor de 125,99 billones de guaraníes. Esto representa una variación mensual negativa del 1,04% y una variación interanual positiva del 10,64%. En cuanto a los créditos totales por actividad, podemos observar que el segmento con mayor crecimiento interanual fue el del consumo, con un aumento del 28,08%. En cuanto a los créditos totales en moneda nacional, podemos observar que Agridivines tuvo el mayor crecimiento interanual con el 31,46%. En cuanto a la participación por sector económico en la cartera de préstamos bancarios en moneda nacional, podemos observar que el sector de consumo fue el mayor receptor de los créditos bancarios en moneda nacional con el 23,6%. En cuanto a los créditos totales por actividad en moneda extranjera, podemos observar que consumo tuvo el mayor incremento con un crecimiento del 71,38%. En cuanto a la composición de los créditos totales en moneda extranjera, podemos observar que el sector de la agricultura fue el mayor receptor de créditos bancarios en moneda extranjera con el 24,31%. En cuanto a la morosidad por actividad, podemos observar que la morosidad total fue del 3,3% y el sector de agribines tuvo la menor morosidad del mes con el 1,22%. En cuanto a la cartera de préstamos de tarjetas de créditos, al mes de marzo la cartera de préstamos de tarjetas de crédito alcanza un valor de 3,46 billones de guaraníes y esto representa una variación acumulada con respecto a septiembre de 2015, que fue cuando se aprobó la ley de tarjetas de crédito del 17,89%. La variación interanual alcanza actualmente el 15,53%. Ahora pasando a la parte de fondeos del sistema bancario, podemos observar que los depósitos actualmente constituyen el 84,3% de las fuentes de fondeo de los bancos y las siguientes fuentes más importantes son los préstamos del exterior con el 7,2%. Cuanto a las fuentes de fondeos pero a niveles, los depósitos totales, incluyendo banco y financiera, alcanzan un valor de 139,4 billones de guaraníes y las siguientes fuentes de fondeo más importantes son los préstamos del exterior con un valor de 11,97 billones de guaraníes. En cuanto a la evolución de la cartera de los préstamos de tarjetas de créditos, tanto de bancos como financieras, actualmente el valor de la cartera alcanza un valor de 3,7 billones de guaraníes y esto representa una variación acumulada del 19,38%. En el caso de los préstamos de tarjetas de créditos con un valor menor o igual a 3 millones de guaraníes, estos tuvieron un descenso del 23,54% con
con respecto al valor que tenían en septiembre de 2015, que fue cuando se aprobó la ley de tarjetas de créditos. En cuanto a las tasas de morosidad, según el monto de línea de crédito de la tarjeta de crédito, esperamos que la morosidad total del segmento de préstamos de tarjeta de crédito alcanza 4,7%, siendo las líneas con valor igual o menor a 3 millones de guaraníes los que tienen la morosidad más alta con 8,3%, y esto representa una caída de 4,2 puntos con respecto a septiembre, al valor existente de septiembre de 2015. Como comentarios finales, en marzo de 2023, el promedio ponderado de las tasas de interés activas en moneda nacional se ubicó levemente por encima del nivel resultante en febrero y también supera al promedio de marzo de 2022. Por su parte, el promedio de las tasas de interés pasivas se redujo marginalmente con relación al dato de febrero, pero es mayor al resultado de marzo de 2022. Desagregados por cartera en moneda nacional, el monto promedio ponderado de las tasas de los préstamos de desarrollo se redujo respecto al valor del mes anterior. En contraste, se observaron aumentos mensuales en los promedios ponderados de las tasas de los préstamos de consumo comerciales y para la vivienda. El promedio ponderado de las tasas de interés activas en moneda extranjera se redujo mensualmente, pero supera al nivel observado hace 12 meses. En contrapartida, el promedio ponderado de las tasas de interés pasivas en moneda extranjera se incrementó con respecto al resultado del mes anterior y asimismo supera el resultado de marzo de 2022. En comparación con febrero de 2023, se observó un aumento en el promedio ponderado de las tasas de interés activas en moneda extranjera de los préstamos de consumo. En cambio, los promedios de las tasas de los préstamos comerciales de desarrollo y para la vivienda resultaron menores a los respectivos valores de febrero pasado. En marzo de 2023, el promedio ponderado de la tasa de interés de la OCDE en moneda nacional se situó levemente por debajo del nivel de febrero, pero por encima del promedio de marzo de 2022. Por su parte, el promedio ponderado de las tasas de interés de la OCDE en moneda extranjera fue superior en términos mensuales y también se situó por encima del resultado de marzo de 2022. Los saldos de los depósitos en moneda nacional han seguido aumentando en términos interanuales con datos a marzo de 2023. Igualmente, los saldos de los depósitos en moneda extranjera también presentaron un incremento. Ajustados por estacionalidad, se observó un aumento mensual de los depósitos, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Los créditos, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, siguen presentando tasas de crecimiento interanuales positivas. No obstante, los créditos en moneda extranjera continúan mostrando un menor ritmo de expansión. Ajustados por estacionalidad, los créditos en moneda nacional aumentaron, pero en moneda extranjera cayeron en términos mensuales.